Buenas. Buenas. Hoy vamos a contar un poco sobre los principios físicos y mecánicos. En la natación, ¿no? Sí. En la natación. Bueno, para estos principios físicos van a existir tres bases que son fundamentales en la enseñanza de la natación. Primero empezamos por el máximo aprovechamiento de la flotabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Existe una teoría llamada el principio de Arquímedes que habla de que todo cuerpo, cuando una vez que se sumerge en un fluido, va a recibir una fuerza de manera vertical, de abajo hacia arriba, llamada empuje. Es decir, que el mar, el agua, nos va a dar todas las chances del cuerpo de flotar. Es decir, entonces que la flotación va a ser el resultado que hace, que ejerce este fluido por sobre el cuerpo que está sumergido en él. Y además del principio de Arquímedes, ¿qué hay que tener en cuenta para el máximo aprovechamiento de la flotación? Bueno, la densidad del agua va a ser un aspecto fundamental, ya que, por ejemplo, el agua del mar, con las sales que tiene, las algas, va a crear un fluido más denso, y eso va a ser capaz de que todo el cuerpo que se sumerja en él, por ejemplo el cuerpo humano, va a tener más chance de flotar que en cualquier otro tipo de agua. ¿Existe un tercer aspecto? El tercer aspecto es el peso específico del cuerpo. Nosotros dentro del agua, cuando tomamos aire, pesamos 0,95 y el agua pesa 1. ¿Qué pasa cuando no agarramos el aire? Pesamos 1,2 y por eso nos hundimos. Existe una diferencia entre el hombre y la mujer con respecto a la flotabilidad. ¿Cuál es esta diferencia? Que el punto de gravedad de los varones se da en los hombros. ¿Por qué? Porque los varones tienen los hombros más anchos. Y el punto de gravedad de las mujeres se da en la cintura. ¿Por qué? Porque tienen la cintura más ancha. Entonces, como se da en los hombros los varones, tienen mayor peso en los pies. Por eso nos hundimos más fácilmente que las mujeres. Existen dos aspectos para evitar la resistencia. Uno son los flujos del agua. Exactamente, así es. Los flujos laminares, unos son esos, que tienen que ver con cuando las moléculas están suaves, es decir, que no hay nada en el agua, el agua se encuentra lo más planchado posible. Y después cuando el flujo turbulento, que es una vez que cualquier cuerpo se mete al agua, tiende a estar el agua más toda movida, las moléculas se dispersen y causa más resistencia. O sea que existe más presión cuando la pileta está calmada o en lo hondo. Exactamente. Bueno, en la cabeza hay mayor presión y en los pies hay menor presión. Luego el segundo aspecto que queda por contar es el control de la resistencia del agua. Existen diferentes maneras donde el agua produce esta resistencia frente al nadador. Una es la resistencia frontal, que ocurre frente a los movimientos del nadador. Para evitar esta resistencia se pretende hacer una posición lo más hidrodinámica posible. Esto es para que haya menos moléculas, igual menor resistencia. Después la que sigue es la resistencia al rozamiento o fricción. Es aquella resistencia que genera una vez las moléculas, una vez que rozan la piel del nadador. Lo que se puede agregar es que depende de la viscosidad o la densidad del fluido, esa resistencia va a ir aumentando cada vez más. Por eso está el ejemplo de los nadadores profesionales, son aquellos que se depilan para que las moléculas no ingresen a los pelos y así reducir la resistencia. Bueno, la tercera resistencia es la residual o de arrastre. Esta ocurre posteriormente a los movimientos del nadador. Los fluidos siempre van a querer ir del lugar de mayor presión al lugar de menor presión. En este caso, el lugar de mayor presión sería la cabeza, como había explicado, y el lugar de menor presión son los pies. En este caso, la resistencia se daría en los pies. La otra resistencia es la de arrastre de forma, que tiene que ver con la forma que ocupa el cuerpo una vez que están nadando. Esto quiere decir que los nadadores van a tener que ocupar una mejor forma horizontal posible en el agua. Y deben tener en cuenta también siempre hacer un buen alineamiento en todos los estilos que mencionaré. Bueno, la última resistencia que queda por explicar es la resistencia a las olas. Los nadadores producen olas cuando realizan los movimientos. Entonces, mientras más suaves son los movimientos del nadador, menor olas, igual menor resistencia. La mano debe ser plana y debe ser lateral y no plana. Bueno, y por último, la tercera base fundamental para la enseñanza de natación tiene que ver con el mejoramiento de la propulsión. Este mejoramiento de la propulsión va a contener dos leyes. Una es la de acción-reacción aplicada a la propulsión, que habla de que a toda acción le va a corresponder una reacción en la misma dirección, con la misma intensidad, pero en sentido opuesto. Bueno, la segunda ley es la de acción y reacción, pero a la recuperación.
Una recuperación defectuosa aumenta la resistencia frontal y estela. Es decir, que si la recuperación se realiza de forma amplia, como consecuencia a una tracción también amplia, la reacción consiste en un movimiento de caderas o pies en dirección opuesta. Otro mejoramiento de la propulsión, además de lo anteriormente nombrados, es la búsqueda de nuevos planos de apoyo. El máximo rendimiento del agua se consigue empujando una gran cantidad de agua a una corta distancia. Otro concepto, de acuerdo al principio de Bernoulli en mecánico de los fluidos, habla de que en la mayor velocidad de un fluido va a haber una menor presión y viceversa. Este concepto también es llamado como fuerza ascensional. Bueno, un ejemplo que se da es la ala del avión, donde la velocidad es más larga por arriba del ala del avión y más corta por abajo del avión. Entonces hay mayor presión debajo del ala y menor presión arriba del ala. Esto, para que se equilibre, las moléculas van a querer hacer presión hacia arriba y con eso... Van a querer ayudar a la molécula de arriba. Entonces así el avión se mantiene estable. Bueno, y el último concepto que vamos a explicar de los mejoramientos de la propulsión es los movimientos de impulsión cerca de la línea media del cuerpo. Y bueno, esto consiste en que el nadador debe realizar su propulsión en la línea media del cuerpo. Bueno, ya terminamos con nuestra presentación y nuestro grupo se llama Los Rompemoléculas. Bueno, los factores que hay que tener en cuenta en la enseñanza de la natación para un niño son los siguientes. Uno es que hay que tener un cuidado extremo desde el primer contacto que tienen los niños con la piscina, que se sientan seguros los niños, y lo que se recomienda es que los padres, antes de arrancar el curso, que tengan contacto con ver cómo es la piscina y qué van a hacer, que le expliquen qué actividades van a hacer. Otra de las cosas que se recomienda es que los niños lleven sus juguetes preferidos con los que suelen bañarse y todo para que tengan un contacto con ellos. Lo primero que hay que hacer es que los niños, el profesor lleve a los niños de la mano, a cada grupo, los separe en grupo a los niños y los lleve a la piscina y les muestre los bordes y todas las precauciones que hay que tener y que conozcan bien cada extremo de la piscina. Otra cosa recomendable es que no hay que obligar a los niños a meterse al agua, simplemente también se los puede hacer sentar en el borde de la pileta y que miren cómo lo hacen sus compañeros. El profesor no tiene que estar adentro del agua, tiene que estar en el borde, sentado y viendo a cada niño. De esa manera los puede ver y cuidar mejor. Y bueno, otra cosa es que los niños no deben ir acompañados de sus padres, y para que empiecen a tener confianza con el profesor y un poco de cariño. Que el profesor se los gane. En natación también se puede hacer los juegos dramatizados, que con eso buscamos que los niños jueguen y se olviden que están ahí para aprender a nadar nomás. Uno de los juegos que se pueden hacer es que cada niño agarre una tabla, que nosotros vamos a mostrar acá con almohadones, la apoyen en el suelo y con ella puedan hacer una fila y hacer distintos juegos. Una es pasar las tablas, nosotros vamos a poner almohadones, saltando cada uno. Y otra manera es pasándolos pero sin tocar la tabla. Otro de los juegos que podemos hacer es hacer un círculo con las tablas y correr por dentro y por fuera del mismo. Y por dentro y por fuera. Luego, los chicos cogerán la tabla y como si fuera un volante van a correr por todo el espacio. El profesor irá dando consignas tipo ir a echar gasolina a aquel espacio